El diseño experimental es una herramienta fundamental en la ingeniería y las ciencias aplicadas, ya que permite identificar, medir y modelar el efecto de diversas variables sobre una respuesta de interés. En este proyecto se propone un enfoque factorial para evaluar cómo los factores resistencia, voltaje y temperatura influyen significativamente en la variable de respuesta, la corriente eléctrica. La ley de Ohm establece que la corriente en un circuito depende directamente del voltaje aplicado e inversamente de la resistencia. Sin embargo, variables ambientales, como por ejemplo la temperatura, pueden alterar estas relaciones, afectando las propiedades de los materiales o los valores medidos. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar, ejecutar y analizar un experimento factorial que permita evaluar tanto los efectos principales de los factores seleccionados como sus posibles interacciones. El diseño del experimento incluye tres factores con niveles claramente definidos: dos niveles de voltaje, tres niveles de resistencia, seleccionados bajo condiciones específicas, y dos niveles de temperatura. Este enfoque factorial permite explorar las interacciones entre los factores, asegurando que las conclusiones estén basadas en una evaluación integral y sistemática. Además, se han establecido especificaciones detalladas para garantizar la calidad y reproducibilidad del experimento, tales como el uso de instrumentos de medición confiables para la realización de réplicas, principalmente para robustecer el análisis estadístico y el control de las condiciones ambientales. De este modo, el presente trabajo busca no solo cumplir con los objetivos planteados, sino también desarrollar habilidades críticas en el diseño, ejecución y análisis de experimentos previamente enseñados en clases, fortaleciendo el entendimiento práctico de principios eléctricos y también de metodologías estadísticas. En cuanto a la metodología, para este proyecto diseñamos un experimento factorial completo de tres factores con una estructura de 3x2x2, lo que significa que se evaluaron tres niveles de resistencia, dos niveles de voltaje y dos niveles de temperatura. Esto con el objetivo de evaluar cómo la resistencia, el voltaje y la temperatura afectan la corriente eléctrica. Cada combinación de estos factores se repitió 5 veces, resultando en 60 observaciones en total. Los factores se definieron como siguen. Primero, en cuanto a las resistencias, se utilizaron tres valores representativos: 1 kiloohmio, 2.21 kiloohmios y 4.5 kiloohmios. Estos seleccionados para representar la variación progresiva a la oposición al flujo de la corriente. Luego, en el voltaje se trabajó dos niveles, 9 voltios y 18 voltios, usando baterías estándar para observar cómo la variación del voltaje influye en la corriente. Y por último, la temperatura se introdujo para analizar condiciones ambientales. Por esto, las pruebas se dividieron en dos bloques, una con aire acondicionado en un ambiente más climatizado y otra que está representando la temperatura baja, y otra con un ambiente exterior para representar una temperatura elevada. En cuanto a los materiales utilizados para el desarrollo de este experimento, se utilizaron dos baterías de 9 voltios, resistencias anteriormente mencionadas, dos cables tipo Caimán, un multímetro digital, sticky notes y lápiz para identificar las resistencias y agilizar la toma de las muestras, una tabla en Excel y una simulación para corroborar con los datos obtenidos durante el desarrollo del experimento. En cuanto a los procedimientos, antes de iniciar físicamente lo que fue el experimento, realizamos simulaciones con lo que se llama Tinkercad, una herramienta virtual que nos permitió validar que las combinaciones de las resistencias y los voltajes eran seguras, funcionales y sobre todo que se encontraban dentro del rango de medición de nuestro multímetro, lo cual nos ayudó a evitar errores durante la fase experimental. Luego, en Excel creamos una tabla con todas las combinaciones posibles de muestras y utilizando la función de rand-between, generamos aleatoriamente el orden de ejecución de los tratamientos, asegurándonos la aleatorización y también lo que es la reducción del sesgo sistemático. El experimento se llevó a cabo en dos fases, según la temperatura, realizando las primeras 30 tomas de muestras dentro de una temperatura baja con aire acondicionado y luego las siguientes 30 en una temperatura alta a la intemperie,
manteniendo constante, dependiendo de lo indicado en el Excel, lo que fue el voltaje aplicado, y cambiando la resistencia según el diseño indicado. Algo que ayudó mucho a agilizar la toma de muestras durante el experimento fue la identificación de las resistencias con notitas donde decían la resistencia indicada para evitar confusiones durante la toma de muestra. Para cada combinación montamos un circuito simple de corriente directa en la cual conectamos las resistencias mediante cables Caimán a las baterías y medimos la corriente con el multímetro digital. Aquí se registraron los datos con 2 personas, una realizando la parte física de las conexiones, mientras que otra persona tomaba los datos que arrojaba el multímetro y los anotaba en el Excel. Finalmente, tomamos todos estos datos y realizamos un análisis de varianza ANOVA con apoyo de una plantilla en Excel que realizamos anteriormente. Esto nos permitió identificar qué factores y qué interacciones habían entre ellos y qué efecto estadísticamente significativo había de estos factores sobre la corriente medida. El análisis de varianza ANOVA que nosotros realizamos sobre los datos recopilados permitió evaluar la influencia individual y combinada de los factores resistencia, voltaje y temperatura sobre la variable de respuesta que era la corriente eléctrica. En primer lugar, la descomposición de la suma de cuadrados reveló que los factores resistencia y voltaje presentaron efectos altamente significativos sobre la corriente. En particular, la resistencia, que era nuestro factor A, explicó una gran parte de la variabilidad total, como era de esperarse según la ley de Ohm, donde la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. De igual modo, el voltaje, que era nuestro factor B, mostró un efecto significativo y coherente con su relación directa con la corriente. Por otro lado, vimos que el factor temperatura C presentó una suma de cuadrados mínimas con un cuadrado medio de 0.0023, lo cual indica que su efecto sobre la corriente dentro del rango experimental que utilizamos establecido, que era de ambiente de aire acondicionado versus exterior sin control térmico, no fue estadísticamente significativo. Respecto a las interacciones entre factores, el análisis mostró que la interacción entre resistencia y voltaje fue la única interacción significativa, haciendo así o sugiriendo que el efecto del voltaje sobre la corriente depende parcialmente del nivel de resistencia utilizado y viceversa. Las demás interacciones presentaron cuadrados medios muy bajos y no significativos. Es importante destacar que nuestros resultados en comparación con lo real versus la simulación que hicimos antes de realizar el experimento, tuvimos datos o valores de corriente que eran consistentes con los valores teóricos calculados mediante el experimento y utilizando la fórmula de la ley de Ohm. Aquí podemos ver que para nuestra primera resistencia con un voltaje de 9 voltios tendríamos en la simulación 8.99 miliamperios, mientras que en el experimental fue 9.01. En el caso de la resistencia número 2, que era nuestra resistencia de 2.21 kiloohmios y un voltaje de 9 voltios, teníamos en la simulación 4.07 y en la corriente experimental 4.1 miliamperios. Luego, en la resistencia de 4.5 kiloohmios y un voltaje de 9, también tuvimos resultados cercanos en el simulador 2 miliamperios y en el experimental 1.97. Para los casos en los que teníamos un voltaje de 18 voltios, en la primera resistencia de 1 kiloohmio teníamos una corriente de simulación de 17.9 miliamperios y en la corriente experimental de 17.88 miliamperios, es decir, que eran muy consistentes los datos. Esto nos llevó a dar una conclusión de que la resistencia al voltaje y la interacción de estos afectan significativamente la corriente eléctrica, mientras que la temperatura y sus interacciones no tienen un efecto tan significativo bajo las condiciones en las que evaluamos el presente experimento. Los resultados obtenidos a través del test de análisis de varianza o ANOVA lo que hacen es confirmar la relevancia teórica y práctica de los factores resistencia y voltaje en la determinación de la corriente eléctrica, en concordancia con la ley de Ohm que hemos visto.
El hecho de que la resistencia haya mostrado un mayor efecto en la variabilidad de la corriente no resulta sorprendente, dado que esta variable está inversamente relacionada con la corriente en un circuito eléctrico, como vemos en la fórmula aquí. Asimismo, el voltaje mantiene una relación directa con la corriente, que también presentó un efecto significativo, reafirmando su rol esencial en el comportamiento eléctrico del sistema que construimos. Sin embargo, el factor temperatura no mostró un efecto estadísticamente significativo dentro del rango evaluado, lo que sugiere que las condiciones que utilizamos, tanto el ambiente en aire acondicionado como el ambiente no controlado, no fueron lo suficientemente como extremas o diferentes como para causar generar un cambio perceptible en la conductividad o resistencia de los materiales que utilizamos para crear el sistema. Esto no descarta un posible efecto en la temperatura en otros contextos, sin embargo, las dos temperaturas utilizadas no fueron tan extremas para generar un cambio. La única interacción significativa fue la de la resistencia con voltaje, o sea, los factores A y B, lo que evidencia que el efecto de uno de estos factores sobre la corriente no es completamente independiente del otro. Esta interacción resulta particularmente relevante desde un punto de vista práctico, dado que subraya la necesidad de considerar ambos factores de forma conjunta en el diseño de circuitos o dispositivos donde se requiera un control preciso de la corriente. En cambio, las interacciones que involucran a la temperatura no resultaron significativas, lo que entonces simplifica el modelo y reduce la necesidad de tomar la temperatura en cuenta. Por otro lado, la validez del modelo teórico utilizado se vio reforzada por la buena concordancia entre los datos simulados en la aplicación que utilizamos, que es Tinkercad, y los resultados empíricos. Esta coherencia no solo fortalece la credibilidad de los resultados que obtenimos y del experimento y del sistema, sino que también demuestra que las herramientas de simulación pueden utilizarse y son válidas. En conjunto, los resultados lo que indican es que el sistema que creamos, dentro del mismo, la corriente eléctrica está principalmente determinada por los factores resistencia y voltaje, tanto de forma individual como de forma conjunta. La temperatura no tanto, dado que bajo las condiciones probadas no se ve un papel relevante porque no hay un cambio tan drástico de temperatura. Y estos hallazgos no solamente coinciden con la teoría eléctrica básica, sino que también ofrecen evidencia empírica robusta que respalda su aplicación práctica y educativa. Bueno, como conclusión, nosotros tenemos que los resultados de este experimento de 3 factores confirman la relación fundamental entre el voltaje, la resistencia y la corriente eléctrica, tal como la describe la ley de Ohm. Entonces, estos hallazgos que mi compañera les estuvo explicando resaltan la importancia de controlar el voltaje y la resistencia al diseñar circuitos eléctricos. Si bien la temperatura puede influir en las propiedades de los materiales a rango más extremos, en las condiciones de este experimento, su impacto en la corriente fue estadísticamente insignificante.